Hola, estamos aquí de nuevo en otro capítulo de No apagues la luz. Estamos con Gus Hola, hola. y con Jen Mystery. Todo emocionado. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de Egipto y los misterios que envuelven a esta civilización. Que son muchos, muchos misterios y solamente vamos a hablar de unos poquitos, pero son dos misterios que más interesantes nos parecieron a cada uno de nosotros. Exacto. En realidad no hay como un tema específico, es más Egipto y las cosas que nos llaman la atención a cada uno. Yo creo que Egipto es como de esas civilizaciones que tiene un montón de misterios, igual que los mayas. Sí, y es que también hablar de Egipto en un solo capítulo es como demasiado porque es una civilización muy vieja, llena de historia, llena de cultura, llena de información, hay muchos personajes, eventos. Sí, de Es una acuerdo. cultura de hace como casi 5.000 años ya. Exactamente. Bueno, a mí realmente me parece un sitio turístico muy atractivo, aunque realmente me da mucho miedo ir porque dicen que está lleno como de muchísima violencia. Y Está pues ya lleno de uno egipcios. acá, sí, y pues uno acá en Colombia ve tantas cosas que realmente me da terror. Entonces, no sé, tal vez vaya algún día, tal vez no vaya, pero Mm, igual pero, sigo investigando. pero tal vez es como cuando dicen que Colombia es peligroso. O sea, pues sí es peligroso, pero pues no es peligroso. O sea, es peligroso si uno se mete en los lugares equivocados, creo yo. Ujú. ¿Quién sabe? Yo también quiero ir. Me gustaría ir a las pirámides algún día. Yo quiero ir y quiero definitivamente ver los cocodrilos del Nilo, que son de los más grandes del mundo. Sí es cierto. Y los Yo creo que, camellos. Yo quiero ver los camellos. ay, yo nunca he montado en un camello, ¿cómo será? Yo tampoco, pero no montaría, me daría pesar. Pues a mí también me haría pesar, pero si tienen dos jorobas y tú vas en el medio y pues, o sea, vas como en un movimiento hacia adelante y hacia atrás. ¿Te golpeas y te das cabezazos y frentazos? ¿O cómo Sí, sería? tienes que usar casco. Bueno, pues entonces entremos en materia. ¿Quién quiere empezar? Mm, yo puedo empezar. En el antiguo Egipto, no mentiras. Antes de empezar, me parece importante que sepamos en qué tiempo, en qué época fue que la civilización egipcia, como el día de hoy la conocemos con todos estos misterios, existió. Que esto es alrededor del año 3150 a.C. y convencionalmente se da por terminado en el año 31 a.C. Todo esto de los faraones y la civilización egipcia como una civilización antigua importante. Ok, muy buena la aclaración. Y creo que eso la hace una de las más antiguas de toda la humanidad. Sí, 3150 años, es más de 500, más de 5000 años. Wow, qué Y increíble. duró casi 3000 años. Bueno, como ustedes saben, para los egipcios la muerte del cuerpo no era el final de la existencia. Ustedes ven esto en películas como Una noche en el museo. Han visto esa parte en la que en la parte egipcia del museo este faraón revive gracias a una tablita que les da el poder a todo de revivir y de volver a la vida. Sí. De ahí viene esa creencia, pues, o sea, no de la película, de la parte. Sobre la película se inventó toda la civilización. Me refiero a que la película se inspiró en esa creencia o en esa parte tan importante de la cultura egipcia con respecto a la muerte y su presencia en el más allá. Para la gente que ha estudiado a Egipto como cultura o los egiptólogos, es bien conocido que los que tenían en esa época medios económicos suficientes podían darse el lujo de ser enterrados con amuletos o ser enterrados como momias o con decoraciones especiales en las paredes de sus tumbas, porque todo esto se creía que ayudaba a su paso exitoso al más allá, como a su trascendencia exitosa al más allá.
y a un posible renacimiento en el más acá, como que podrían volver eventualmente si se enterraban con ciertos artilugios y bajo ciertos rituales. Uno de estos trucos que los egipcios utilizaban para poder garantizar su trascendencia era el uso de la palabra. Por ejemplo, la palabra pronunciada, como haciendo encantamientos, conjuros, oraciones, rituales, cosas así que se recitaban durante los funerales de manera como, pues, o sea, como ritual. Y por supuesto, también usaban la palabra, también la utilizaban escrita. Entonces, este es el tema del que yo les quiero hablar porque me pareció muy chévere y es que existía una colección de conjuros, digámoslo así, conjuros, hechizos, encantos o oraciones. Creo que oraciones es lo que más se le acerca a lo que yo lo entiendo, a como yo lo entiendo, que se llamaban los libros de los muertos. Y los libros de los muertos fueron bautizados así por un egiptólogo, pues, de renombre que se llama K.R. Lepsius. En Ok. realidad, estos libros, si, o sea, los libros de los muertos, si se traducen literalmente desde el egipcio antiguo al español, sería algo así como los libros de la salida al día o el libro para salir durante el día, que básicamente eran como un compendio de libros y documentos y oraciones y cosas escritas en donde los egipcios habían puesto conjuros que eran enterrados con el difunto con la esperanza de que les diera el poder de volver a caminar de nuevo sobre la tierra y eventualmente unirse al sol durante el día. Ustedes saben que en Egipto Ra era el dios del sol y Ra aparecía por el día, cruzaba los cielos desde el oeste por el día y por la noche Ra bajaba al inframundo y siempre estaba luchando como con una serpiente que ustedes no sé si han visto una película que se llama Dioses de Egipcio, que es una película medio fantasía, pero el dios Ra siempre está peleando contra una serpiente gigante. Sí, Sí. sí lo vi. Entonces, estos libros no eran solo magia que hacía que ellos revivieran como zombies de un momento a otro, sino más bien que eran como conjuros que les iban a ayudar a poder atravesar el inframundo y poder protegerse de todos los peligros que habían durante el recorrido en el inframundo. Um, Al parecer hay mucha mitología acerca de las criaturas extrañas que habitaban allí. Se llama el inframundo o se llama el Duat. Y es un mundo que se supone que está debajo de la tierra, o sea, del piso, como lo conocemos acá, Ok. y está lleno de criaturas loquísimas, que más adelante les voy a contar un poquito. Estos textos tienen como base lo que hacían antes los faraones en los inicios de la civilización egipcia, que era escribir en las paredes de sus tumbas, que ustedes saben que los enterraban en las pirámides y los enterraban en un tipo de mausoleos muy grandes. Y en esas paredes lo que hacían los sirvientes o los esclavos eran escribir jeroglíficos cincelados. O sea, con cincelados me refiero a como esculpidos con martillo y cincel. Y estos jeroglíficos y todas estas oraciones que estaban escritas tenían como poder revivir al faraón y volverlo casi que un dios que caminaba con Ra y que pues volvía a la vida. Um, Como que la civilización egipcia se divide en diferentes periodos y en uno de estos periodos que se llama el Reino Medio, que fue desde el 2000 hasta el 1600 a.C., empiezan a aparecer estos textos que plasmaban en el interior de los ataúdes, en el interior de las paredes, perdón, empiezan a aparecer como la gente los empieza a utilizar, la gente más del común con un poquito de privilegios en la civilización empezaba a utilizar estos textos en la cara interna de los ataúdes. Entonces ya no los escribían solamente en las paredes, sino los escribían en los ataúdes en la cara interna. Y ya estas fórmulas mágicas, digámoslo así, no eran utilizadas solo por la realeza, sino que eran de uso mucho más común. Entonces, la gente privilegiada de la sociedad podía mandar a hacer este tipo de ataúdes con las inscripciones que ellos querían y la cosa se volvió ya un poco más personalizable, ya ellos podían mezclar y quitar y agregar encantamientos o conjuros del texto, ellos podían decir como quiero este otro. Y al Quiero final solo el le que me ponían, vuelve zombie. y al final le ponían un piolín. Un Un violín. violín. No eran cartas de Timoteo.
pero los personalizaban como si fueran, o sea, se cree que hay casi 200 tipos de estas oraciones, llamémoslos así, en el famoso libro de los muertos. Y esto hacía que el acceso a esos encantamientos, a estas oraciones, a estos hechizos, a estos conjuros, como quieran llamarlo, fuera mucho más fácil para las personas de todo tipo de recursos. Al mismo tiempo ya no solo se limitaba a jeroglíficos cincelados en paredes, sino que pues lo hacían en los féretros, eh, o también incluso los escribían en pergaminos o telas con las que, por ejemplo, las telas con las que envolvían a los que momificaban, ahí escribían esos conjuros en las telas y envolvían pues a los difuntos para momificarlos, pero lo chévere era que escribían en esas telas esas palabras mágicas. Algunos hasta hacían estatuillas de Osiris, que es uno de estos dioses importantísimos de la cultura egipcia. Hacían estatuillas de Osiris y las hacían huecas y enrollaban un pergamino y metían ahí la oración y esa estatuilla la metían dentro del ataúd. O sea, que ese fue el origen de las galletas de la fortuna. Yo creo, si tiene cara de que, como de que si lo rompes te da suerte. Para los que no sepan, Osiris es el dios del inframundo y es el que juzga allí a todos los que pasan por allí. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipos de hechizos escribían? Porque habían diferentes tipos, eso era como una lista de mercado, tenían una lista como, yo quiero el quereme, yo quiero, como ir a esos lugares allá donde hacen brujería. Ellos Nunca he ido, pedían, entonces no sé. ellos pedían como yo quiero este hechizo, este hechizo, este hechizo. Entonces, por ejemplo, habían un primer grupo de hechizos o conjuros, digamos, buscaba que como la provisión continua de alimentos o de aire para toda persona que llegara a utilizar ese hechizo. Bueno, lo que pasa es que ellos también pensaban que el inframundo era como otra tierra, mejor dicho. No lo veían como el infierno, como nosotros lo vemos los católicos o los cristianos, o como los de este lado del mundo. No era como un lugar horrible, sino era como otro mundo en el que también se describen como árboles, montañas, gente que vive ahí. Entonces este conjuro era para que no te faltara ni el aire ni el alimento. Había otros tipos de conjuros o invocaciones que eran dirigidas a asegurar que el difunto mantuviera las facultades como no perder el dominio sobre su boca y recordar su nombre. Habían otras que estaban relacionadas con el corazón, que era para hacer el corazón más ligero, porque bajo las creencias de los egipcios, cuando tú llegabas cuando estabas en el inframundo, juzgaban el peso de tu corazón comparado con el de una pluma, que esta pluma simbolizaba el corazón de una diosa egipcia que me van a matar los oyentes, me va a matar Adriana, porque no recuerdo el nombre de la diosa que tenía el corazón más puro, pero comparan, eso está escrito ya mismo en Facebook, les voy a escribir ya mismo el nombre de esa diosa, para que lo vean en tiempo real. El corazón de la pluma representaba la pureza y si tu corazón era más pesado, lo ponían en una balanza con la pluma y si tu corazón era más pesado que esa pluma a podías seguir a otra parte del más allá que era como considerada el paraíso. Oh, por Dios. Entonces había un conjuro para que tu corazón fuera ligero. Para Y que el los de- corazón Brujería. fuera ligero, así no merecieras que fuera ligero. Sí, Ok. la palabra tenía mucho poder. Deme 10. Deme 10 de esos conjuros. Deme menos 10 libras, por favor. Y habían muchos conjuros destinados a proteger al que se murió de animales peligrosos y de algunos de los habitantes del inframundo. Mejor dicho, habían tantos textos y conjuros y hechizos que era como una Biblia, básicamente. O sea, era muy grande toda la cantidad de opciones que tenía la gente. ¿Y todos están traducidos? Ah, creo que sí, pero los textos originales o muchos de lo que se ha encontrado arqueológicamente está conservado como tal ya te digo, en el Museo Egipcio, en el Cairo, en el Museo del Louvre en París, hay una copia, no es una copia, es un ejemplar, porque se encuentran varios. Y en el British Museum también hay varias copias de eso. Yo asumo que sí están traducidos porque si no, no entenderíamos qué rayos qué rayos decían esos, pues el libro de los muertos que decía. Claro. Y sí, yo creo que sí. En Facebook, perdón,
Hay una foto de cómo se veían estos jeroglíficos o estos, que es lo que ustedes han visto normalmente, que pájaro, pájaro, señor haciendo así, que no me pueden ver, pero estoy haciendo así como egipcio. Faraón, faraón. Ese tipo de jeroglíficos era lo que se encontraban en esos libros. Más otros símbolos que, pues de eso sí no tengo ni idea porque no soy egiptólogo. Otro grupo de textos que se encontraban era que buscaban que el difuso pudiera desplazarse libremente tanto como por el cielo como por los espacios que componían el más allá. Y pues los conocimientos necesarios para ello eran palabras mágicas, secretas, los nombres de los monstruos guardianes que guardaban las puertas, porque se supone que en el inframundo hay muchas puertas y hay muchos lugares a donde ir y hay muchos monstruos cuidando de esas puertas. Pero monstruos loquísimos, así gigantes con cuchillos y que te piden que resuelvas un acertijo. Y entonces esas palabras estaban escritas también ahí para que tú te las aprendieras y supieras cómo usarlas y supieras cómo responder y todo eso. Algo que me pareció muy curioso es que las cámaras funerarias normalmente las construían con orificios conectados hacia lo profundo de la tierra porque se creía que allí estaba el Duat, ya como les dije, y esos orificios permitían que algunos espíritus pudieran subir y bajar como si fuera un ascensor, mejor dicho. Ok. Y sí, está muy chévere ese tema porque, o sea, la mitología que hay alrededor es increíble, es muy, muy grande. La mitología que hay sobre el inframundo es muy interesante. Estaba leyendo que había criaturas que tenían nombres súper locos como bebedor de sangre que viene del matadero, se llamaba una criatura. What? Así se llamaba. Otra criatura se llamaba el que come excremento de sus cuatro traseros. De sus cuatro traseros. Ok. Te voy a comer Suena, yo experimento. suena muy romántico. Y sí, o sea, hay muchísimos criaturas y mitología alrededor y es muy, muy chévere. Y esa película de Dioses de Egipto es muy chévere porque muestra eso. Es muy fantasiosa y no es nada como pues, realista, pero muestra mucho de eso. Muestra a Osiris, muestra a Ra, muestra todos. Yo no recuerdo haber visto a el monstruo que come excremento de sus cuatro traseros en Dioses de Egipto. No creo que lo muestren, o si lo muestran, no mencionan cómo se llama, por lo menos. Ni el bebedor de sangre. Eso es, eso es todo sobre los libros de los muertos. Suena muy Bravo. interesante. ¡Ah! Suena muy interesante, además que esa película a mí me parece que realmente arma la historia muy bien. Entonces lo hace como súper, súper chévere. Yo solo Sí. recuerdo los efectos de esa película, no recuerdo mucho de la historia, la verdad. Pues no es como una película, no es como un documental histórico, no vayan a tomar eso como que así fue Egipto, porque estaban los monstruos y los faraones volaban y estaba muy loco. Y estaban los dioses en la tierra. O bueno, quién sabe si así pasó, pero Pero pues en teoría los faraones sí se consideraban dioses. Ah, pensé que en la sí, teoría se volaban. Pues no sé. vaya uno a saber. Yo creo que todo es posible. Todo es posible con la tabla de Una noche en el museo. Sí, probablemente. Vemos muchas películas, como se dan cuenta. Tenemos un amplio bagaje cinematográfico. Ajá, así es. Ok, continuamos con la historia de Jean y al final vamos a sacar un montón de conclusiones bien chéveres. Ok. Jean, Porque yo. seguimos contigo, Jean. Ok, mi historia es de Egipto, pero de reencarnación también. O sea que ténganse. Les voy a hablar de Dorothy Louise Eddy, que también es conocida como Om Seti. Esta mujer nació en Londres en 1904 y decía que era la reencarnación de, bueno, no que era la reencarnación, que en una vida pasada ella había vivido como sacerdotisa en el antiguo Egipto. Ok. Como les dije, ella nació en 1904 en Londres, pertenecía a una familia modesta, no tenía mucho dinero, su papá trabajaba como sastre en esa época, entonces pues digamos que no abundaba la plata, pero tampoco escaseaba.
y trataban de darle a la niña lo que más podían. A los 3 años, la niña se cae por las escaleras, se golpea muy fuerte la cabeza y cuando el médico la revisa, la declara muerta. En esa época no A era los, como, "Ah, a los ¿cómo?". 4 años, A los 3 años. 3. Ujú. En esa época no era como, ay, acá le tengo su certificado o nos vamos a llevar el cadáver, ¿no? Entonces el Sí, como, ay, médico, acá, el médico le decía, ay, acá le tengo. Ok. Esperen, el esperen. caso es que él, Una aclaración, no puedo hacer muchos comentarios porque está pasando el camión de la basura. Sigan. Ok. Es que va a sonar en mi audio. Jennifer, todavía me estoy reventando de las ganas de hacer comentarios, pero no puedo. Yo no lo escucho. Yo tampoco, ¿En serio? Está acá en la ventana. Bueno, hágale. pero no se escucha así. ¿En qué estabas? En que la Estoy niña leyendo. se Ah, cayó sí, se por las murió. escaleras y dijeron que estaba muerta. Ujú. El caso es que el médico se va y a la hora regresa con el certificado de función y para su sorpresa se da cuenta que la niña está como si nada. Está jugando, está sentada, está como si nunca le hubiera pasado nada. Ujú. ¿Y cuánto tiempo Pero transcurrió? una hora. Una Una hora desde que el médico llega, la revisa y dice que está muerta y luego se va y regresa. Ok. Los papás también estaban sorprendidos y todo, pero pues obviamente estaban felices de que no se hubiera muerto su pequeña bendición. Ujú. Así que, pues nada, como que no le prestan demasiada atención al hecho. Aparte porque la niña literal estaba como si nada le hubiera ocurrido, o sea, no le dolía la cabeza, no tenía ninguna herida, no sangró, no, nada. Wow. Ujú. Después de la caída, dicen que la niña empezó a comportarse diferente, que tenía una personalidad diferente, que no era como la que tenía cuando, antes del golpe, pues, que se sorprendía por cosas que veía a diario, que además a veces parecía deprimida y como muy desapegada de sus papás, lo cual era raro porque antes era muy apegada a sus padres, y que además había adquirido un acento extraño que ellos no podían identificar. A medida que iba creciendo y que empezaba como a hablar más y más, la niña empezó a pedir que la llevaran a su casa constantemente y sus papás eran como, amiga, estás en casa, esta es tu casa. Pero la niña era como, no, llévenme a casa, llévenme a casa. Tenía sueños muy vívidos acerca de construcciones antiguas muy grandes, con columnas muy grandes. Y, Qué miedo. ajá, y los papás pues empezaban como a asustarse un poco, pero pues siendo de escasos recursos no tenían como la mayor cantidad de dinero para hacerla revisar, no sé. Ujú. El caso es que la niña sigue creciendo y a medida que va creciendo y va yendo a la escuela, empieza a ver libros y encuentra en uno de sus libros una historia sobre el antiguo Egipto y le pide a su papá que se la lea. Y la niña se obsesiona con esta idea y le pide como léamela una y otra y otra y otra y otra vez. Y el papá, pero mira, este libro tiene más cuentos. Y la niña, no, quiero la de Egipto, por favor. No, esta. Sí, Quiero esta. esta. No. También dicen que en otro libro había encontrado una foto del antiguo Egipto y la niña dice como, miren, esa es mi casa, de ahí vengo yo. Y los papás como, ok, nos estás asustando. Sin embargo, obviamente, pues a pesar del comportamiento extraño, pues la siguen como alentando para que socialice normalmente con niños de su misma edad, para que vaya a la Para que escuela, ustedes no pueden para, ver, pero estoy caminando como egipcio. para que vaya a la escuela, para que siga haciendo las cosas que los niños de su edad hacen normalmente. Para la niña la vida se hace cada vez más difícil. En esa época, Egipto aún era una colonia británica, entonces era muy común que en clases o en la escuela ellos vieran temas acerca de Egipto, pero como hablando desde la esclavitud, entonces ella siempre se sentía como atraída a defender a los egipcios, a hablar acerca de cómo debían estar libres e independientes de la corona británica, y esto le acarrió muchísimos problemas.
Una vez la echaron de la escuela de la iglesia, ya han visto que era muy común en esa época que los niños fueran como los domingos a una escuela de iglesia, de religión. A Sí. la escuela dominical. Exacto, a la escuela dominical. Y un día la niña empezó a comparar como la religión cristiana con la religión del antiguo Egipto y pues obviamente la echaron de la escuela. Eh, También la echaron de la escuela del colegio, pues. También la echaron de ahí por defender a los egipcios y negarse a cantar un himno que hablaba sobre, o bueno, que era ofensivo para los egipcios. Ok. El caso es que, bueno, los papás pues hacían lo que podían, la llevan al Museo Británico por primera vez y había una exposición del antiguo Egipto y cuando ella vio como una de las estatuas se tiró al piso y empezó a besar los pies y dijo, esta es mi gente y que había empezado a hablar, This is my people. sí, Ah, para. Perdón, es sin ánimo de ofender. y Un poquito. empezó, y- No, mentira. y empezó a hablar en un idioma que nadie, pues que sus papás desconocían, que no sabían cuál era. Como que a medida que veían objetos y cosas, ella hablaba y seguía hablando en ese idioma que ellos no entendían. Ujú. Eh, También en esa exposición había una imagen de un templo en ruinas, que era el templo de Seti I, que fue un faraón, y ella dijo, aquí era donde yo solía vivir, porque está en ruinas y donde está el jardín que esto tenía. Y los papás como, oh, por Dios, esto está empeorando, Ahora te van a pero echar sí, del museo. sí. Y cuando vio a la momia de Seti, dijo que ella lo había conocido personalmente y que era un hombre muy bueno. What? ¿Era qué? Un hombre muy bueno Que estaba muy bueno. también, pero ya les voy a contar por qué. Wow, wow. El caso es que la niña obviamente sigue creciendo y a medida que crecía le gustaba ir mucho más al museo, pasaba mucho más tiempo ahí y aprendiendo más de la cultura egipcia. Eventualmente en el museo hay un hombre que trabajaba ahí, que era un egiptólogo muy famoso en esa época, que la nota y decide ofrecerle su ayuda para aprender a leer jeroglíficos. Obviamente la niña le dice que sí, el tipo le empieza a enseñar y se da cuenta que aprende demasiado rápido. Y la niña le dice, es que yo no estoy aprendiendo, estoy recordando esto. Y en 2 años logra aprender a leer perfectamente los jeroglíficos, lo cual, según muchos egiptólogos, es un trabajo que les toma a muchas personas más de 10 años. Wow. Qué loco. ¿Esta Ajá. persona todavía está viva? No, ya murió en 1991. Ah, yo quería preguntarle una cosa. No, mentira. Dorothy. Sí, se llama Dorothy Louise Speedy, o también conocida como Seti. Ok. El caso es que a los 15 años ella empieza a decir que el faraón Seti la visita en sus sueños y que le cuenta cómo era su vida en el antiguo Egipto. Pero también por esta época, coincidencialmente, ella empieza a tener pesadillas muy vívidas y episodios de sonambulismo, así que sus papás deciden internarla en un hospital mental. Esto transcurre, o sea, transcurren muchos periodos en los que ella está entrando a un hospital psiquiátrico, saliendo, entrando y saliendo. Y ya finalmente a los 27 años regresa a vivir con sus padres del todo y empieza a trabajar como escritora e ilustradora en una revista. Sin embargo, empieza a tener problemas en esa revista también porque sus caricaturas apoyaban la independencia de Egipto del gobierno británico. Sus caricaturas. Porque todo lo escribía en jeroglíficos y nadie entendía. Sí. Aquí, por medio de este trabajo, conoce a un estudiante de egiptología con el cual se casa y se van a vivir años después a Egipto. O sea, la vieja cumplió su sueño de irse a casa. Eh, Allá ella continúa diciendo que el faraón Seti la seguía visitando e incluso su esposo dice que en algunas de las noches él veía una forma en el cuarto, en la habitación, que parecía estar manipulando los sueños pues de Dorothy. Ok. Terminan teniendo un hijo y
ella decide llamarlo Seti y en el momento en que tiene el niño se cambia el nombre a Om Seti, que significa la madre de Seti. También por Tiene todo esta el sentido época, del mundo. Hmm. ajá, también por esta época ella dice que empieza a ser visitada por el espíritu de Hor-Ra, eh, y que este espíritu le da la habilidad de escribir como en automático. Ella entra como en un trance en el que parece estar dormida, está soñando, pero al mismo tiempo está escribiendo lo que está soñando. Y lo más curioso de esto es que ella logra escribir más de 70 páginas donde describe sueños sobre su vida pasada en Egipto. Y lo peor es que, o bueno, lo mejor, lo más increíble es que lo escribe en jeroglíficos. What? Oye, En ¿y sus, ahí esos documentos están por ahí o algo así? ¿O sí, algunos de los documentos se encuentran hay y fotos de ella, ella? sí, hay muchas fotos. Ella es muy famosa, de hecho, porque a lo largo, ya les voy a ir contando, pero a lo largo de toda su vida ella se dedica a trabajar muchísimo con egiptólogos, con arqueólogos y, y incluso hoy en día los arqueólogos y egiptólogos le reconocen a ella que sin su colaboración muchos de los estudios y muchas de las cosas que se descubrieron no habrían podido ser posibles. Qué loco. Entonces ahora les voy a contar un poquito de lo que ella descubrió en sus sueños. Ella dice que descubrió que vivió durante el siglo XIII, que su papá era un soldado de la armada del faraón Seti y que su mamá vendía vegetales. Ella se llamaba Bentreshit, Bentreshit, mentiras, Bentreshit. Ujú. Y que cuando tenía 3 años, su mamá murió. Exactamente como la misma época en la que estuvo. Siglo XIII antes de Cristo, supongo. ¿O cómo es eso ahí? Gracias, Gustavo, por tu pregunta, no tengo ni idea, Ya pero sé, sin lo de ¿por qué no siglo hacemos XIII. una cosa? Hagamos un posgrado en egiptología y volvemos a grabar esto. Me parece bien. Ok, nos vemos en otra vida. Adiós. Recuerden reencarnar para poder volver a grabar. Recuerden buscarme en sus próximas reencarnaciones. Gracias. Bueno, vamos a decir que sí, siglo XIII antes de Cristo. Pero no importa, o sea, sigue. El caso es que cuando tenía 3 años, su mamá murió y como su papá no podía mantenerla, la lleva a un templo y la deja ahí. Y resulta que el templo después se convirtió en el templo de Seti. Ahí estuvo toda su vida, la educaron para ser una sacerdotisa consagrada a Isis y a los 13 años toma votos como virgen consagrada. Es decir, que se supone que ya no podía conocer a ningún hombre, no podía estar con ningún tipo, casarse ni tener relaciones con nadie. Ujú. Sin embargo, como a los 15 años, el faraón Seti visita el templo, se enamoran perdidamente y ella queda embarazada. Al comienzo ella decide que no quiere contarle a nadie quién es el papá del niño, porque obviamente sabe que eso le va a acarrear un montón de problemas. Sin embargo, termina por contarle al máximo sacerdote del templo y el máximo sacerdote le dice que probablemente el castigo por estar embarazada sería la muerte, pero que antes debería enfrentar un juicio. Ella decide que no quiere enfrentar el juicio y se suicida. Y así es como muere a los 15 años. Mm, ¿Cómo murió? Se suicidó. No sé cómo se suicidó, pero se suicidó. Ok. ok, terrible. Ah, ella dice que a lo largo de varias reencarnaciones, ella y Seti se han encontrado nuevamente porque continúan enamorados. Oye, espera, estoy acá checando información. Y Cleopatra vivió en el año 30 después de Cristo. Y en esa época fue cuando cayó bajo el Imperio Romano Egipto. Ok, Entonces no fue antes de Cristo, como había dicho, sino después de Cristo. Llegó hasta un poquito después de Cristo, ok. cuando cayó ante el Imperio Romano. Gracias por la aclaración. Eso. Prosigue, por Ah, favor. en 1935 ella se separa de su esposo, decide mudarse más cerca de las pirámides de Giza y ahí empieza a trabajar con arqueólogos muy famosos. Los arqueólogos empiezan a dar cuenta que ella conoce demasiado la cultura egipcia antigua
que conoce de las pirámides, que puede traducir jeroglíficos y le empiezan a permitir entrar a las pirámides. Y es como muy importante porque es la primera mujer que en este ámbito y en esa época le es permitido trabajar tan de cerca en un equipo arqueológico. Dicen también que se hizo muy famosa por poder controlar las cobras, las serpientes, que no les temía y que las podía manipular fácilmente. Además que podía curarse a sí misma ya que tenía conocimientos medicinales. Y estos conocimientos medicinales, curiosamente, venían de hechizos o palabras que ella había aprendido leyendo los textos antiguos encontrados en Egipto. Algo así como el libro de los muertos, del cual nos Algo habló ya similar. Gustavo. Sí, porque hay muchos, aparte del libro de los muertos, hay más documentos así escritos sobre como lo que tú dices. No es el único. Exacto. Ujú. Ya tiempo después se muda a Abidos, que es la ciudad en la que se encontraba el templo de Seti. Empieza a trabajar con otro arqueólogo muy famoso y este arqueólogo la lleva al templo de Seti y le pide que lo describa como era antes. Y ella empieza a describir detalles como muy específicos de este templo. Eh, de incluso decoraciones que tenían las paredes, las columnas, cosas que se hacían en ese templo, etcétera. Y en una de las tantas visitas que tuvo, ella empezó a guiar a los arqueólogos como por un corredor, como por un pasillo, y empieza a describir un jardín que solía estar en ese lugar, pero en ese momento pues no descubrían nada, o sea, no había señas de que ahí hubiera un jardín, de que ahí hubiera existido en alguna época naturaleza, nada. Entonces, digamos que no le creen mucho, pero tiempo después los arqueólogos tiempo después los arqueólogos en una excavación descubren rastros de árboles muy grandes que estuvieron justo en la zona en la que ella les había dicho que estaban los árboles. Wow, como ella lo había visto. Sí, como el payaso muerto prometió. Ujú. Eh, ya después, cuando la señora ya estaba retirada de su vida de arqueóloga, por decirlo así, porque ella nunca fue una arqueóloga, ella nunca tuvo formación profesional, por decirlo de alguna forma, siempre fue como muy empírica. Sí. Eh, ya después de que estuviera retirada, muchos arqueólogos la buscaban para que les ayudara a traducir textos, que les ayudara a traducir jeroglíficos y que incluso los acompañaran en excavaciones. Eh, Finalmente, incluso en épocas recientes, como más o menos en el 2015, arqueólogos han encontrado ruinas y tumbas de las que ella habló cuando estaba viva. Como les dije, ella murió en 1991 y pues imagínense, o sea, 2015 y la gente Ajá. todavía esto lo predijo esta mujer. Una de las más famosas es la tumba secreta de Nefertiti, o lo que se cree que es la tumba secreta de Nefertiti. En los años 70, ella dijo que ella creía que esa tumba estaba bueno, no creo, creía que ella se acordaba que esa tumba estaba en el Valle de los Reyes, cerca de la tumba de Tutankamón, pero en esa época nadie creía que eso fuera posible, pues debido a las excavaciones que ya tenían, debido como a lo que habían descubierto, les parecía insólito que la tumba estuviera ahí. Sin Ujú. embargo, en los años 2000 hicieron como una especie de estudio y descubrieron que había unas cámaras más profundas en esa área. Y ya después excavando se dieron cuenta que una de esas cámaras eran unas tumbas y que tenían elementos para momificar y que se creía que eran como para personas de la realeza o con una jerarquía muy alta en el antiguo Ujú. en el antiguo Egipto, A mí me pasa lo mismo. en el antiguo Egipto. Y se presume que esa es la tumba de Nefertiti. Ok, sí, porque yo he escuchado que Nefertiti no se sabía pues, dónde se había muerto o qué le había pasado porque se había desaparecido, ¿no? ¿O era Sí, otra? desapareció. Ese es otro de los grandes misterios de Egipto, pero pues los arqueólogos presumen que esa podría ser la tumba de Nefertiti. Mm. Eh, Esta es la vida de esta mujer. Algunas personas creen que el golpe en la cabeza a los 3 años ocasionó algún tipo de daño cerebral que hizo que ella
se obsesionara con el antiguo Egipto y que eso mismo la llevara a estudiar demasiado del tema. Ujú. Sin embargo, hay muchas personas que no logran explicar cómo podía saber cosas tan precisas sobre, por ejemplo, tumbas, lugares, cómo le quedaba tan fácil leer los jeroglíficos Ajá. y pues sigue siendo un misterio si esta mujer en realidad en una vida pasada fue una sacerdotisa en el antiguo Egipto o si simplemente tenía un daño cerebral. Yo creo que sí Pero fue. Yo creo que sí fue. Me gustaría creer que sí fue. No, me gusta a mí creer que sí también, fue. a mí también me parece que estaría muy cool que si fuera. Yo Además que Mm, también, ella decía, pues era como muy específico y yo creo que por más que uno tenga un daño cerebral en el cerebro, por más que uno tenga un daño cerebral, Mi daño ese cerebro. ajá, por más que uno tenga un daño cerebral, pues esas son cosas que uno no puede simplemente, o sea, no son cosas que uno puede, le llegan de la nada, o sea, Ajá, tienes que haberlas conocido de algún lugar. claro. Pues está muy interesante. Ojalá yo me pegara en la cabeza y recordara que soy Hitler. No, mentiras. Bueno, y si quieren saber más sobre ella, pueden buscar sus entrevistas en YouTube, creo que tienen varias. Hay dos documentales que son como los más famosos, uno de la BBC y otro de National Geographic. Mm. Súper bacano. O sea, gente grande la ha entrevistado, no, no es ahí como. Ella es muy famosa y es muy reconocida por arqueólogos. Hay muchos arqueólogos famosos que, como les decía, dicen que sin el trabajo de ella no habría sido posible tener todo el conocimiento tan vasto que se tiene hoy sobre el Ujú. antiguo Egipto. Y le dan ese reconocimiento. Voy a investigar más sobre ella. Me gustó el tema. yo también Pues, apoyo la idea de que en realidad sí era una egipcia en su, no sé, en una de sus vidas pasadas. Sería muy interesante. Y todo por una caída y un golpe en la cabeza. O sea, hay mucha gente que se cae y se muere. No le pasa esas cosas. ajá, pero además es muy curioso que, digamos que los dos eventos más traumáticos de su vida como infantil fueron a la misma edad. O sea, ella se cae a los 3 años, se queda inconsciente, casi muerta, y cuando vivía como en en el antiguo Egipto, a los 3 años su mamá muere. Hmm. Entonces son como cosas coincidenciales que los que creen en la reencarnación dicen que puede ser por ahí como uno de los lazos que hace que ella haya recordado como Sí, las cosas que le pasaron o que pudiera recordar su vida pasada. chévere. En otro capítulo podemos hacer un capítulo de reencarnaciones que también Uy, es sí, un ese tema debe tema, ser bacano. Deben haber perdón, historias muy chéveres. sí, es un tema también bastante interesante y con historias muy, 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 muy misteriosas. Muy, muy, muy chévere. Bueno, Nice. ¿Qué yo, nos vas a contar tú, Jen? Jen chan, Mystery. charan, chan. Con ustedes, Jen Mystery. ¡Ah, histeria! Música egipcia. No, Creo que es India. bueno, música egipcia. Ok, yo les tengo una historia sobre un papiro y se llama el papiro de Tuli o Tuyi. Pues se escribe Tull y latina y de iglesia. Ok. Tuli, vamos a decirle el papiro de Tuli. Sí. Pues este es un papiro que se cree que es del antiguo Egipto y hay mucha controversia. Creo que yo ¿Por qué? siempre hablo de cosas con controversia. ¿Te gusta la controversia? Sí. Pues no me parece. Ah, ah, Bueno, este papiro, este papiro fue descubierto en 1933 por un señor que se llama Alberto Tully.
se escribe T-U-L-L-I de iglesia. Entonces, pues por eso se le dio ese nombre. Ujú. Resulta que este señor, pues no era una persona cualquiera, porque él en esa época era director de la sección egipcia de los museos vaticanos. Yo hasta ahora me entero que los museos vaticanos son unas galerías y unos edificios que o sea, son propiedad de la iglesia porque tienen valor artístico. O sea, básicamente se lo adueñaron. Ok. Y son accesibles al público en la Ciudad del Vaticano, por si alguna vez van, pues pueden ir a verlo. También dicen que la Iglesia Católica tiene la Biblioteca Vaticana, que se cree que es una de las mejores del mundo. Este señor Alberto, una vez, pues un día, estando en Egipto, en el Cairo, le dio por entrar a una tienda de antigüedades. Y allí él dice que encontró un papiro que parecía ser muy, muy, muy antiguo. Pero dijo, hoy no, es demasiado caro, no me alcanza para comprarlo, entonces no lo pudo comprar. Sin Ujú. embargo, el señor hizo una copia de ese original. Lo que pasa es que este papiro genera controversia porque, pues primero el señor no lo compró. ¿Por qué no lo Segundo, compró? Porque era muy caro. sí era muy costoso. Ujú. Segundo, pues hizo una copia de él. Y tercero, esta copia que él había hecho, luego la copiaron y reemplazaron la escritura hierática que tenía, o sea, la original, por Ujú. jeroglíficos. Entonces mucha gente dice como, oye amigo, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a cambiar esto por jeroglíficos cuando tenía otra escritura diferente? Ujú. Bueno, para los que no sepan, la escritura hierática viene de un término griego que significa sagrado. Y lo que pasaba era que con esta escritura los escribas del antiguo Egipto podían escribir como muy rápido, simplificando los jeroglíficos. Luego ellos ya hacían los Mm, papiros y entonces así como que no se perdían todos los datos que tenían que colocar. Ok. nice. Ok. O sea, era parecido como a escribir como con los caracteres de, pues, de nuestro alfabeto o con letras, algo así. Sí. Ok. Bueno, resulta que en este papiro había algo muy interesante. Y dicen que lo que habla este papiro es de un avistamiento ovni por muchísimas personas. Wow. Entonces se cree que, bueno, pues obviamente hay gente que cree, hay gente que no. Pero digamos que para los grupos de investigación que se dedican a los ovnis, a los objetos voladores, Pues claro que pues creen. desconocidos y dicen como, ok, esta es una de las pruebas más antiguas en donde describen una flota de ovnis en el cielo. Ujú. Hay otros que dicen, no, ¿qué te pasa? Esto es falso porque pues el papiro es falso. Ujú. Resulta que el papiro en efecto era como muy antiguo y estaba muy deteriorado. O sea, por lo cual le faltaban algunas partes. Pero pues igual lo tradujeron. Hubo un señor que era un príncipe y se llamaba Boris de Ay, otra vez. Hubo un señor que era príncipe y se llamaba Boris de Rashewils y él dijo que ese papiro, él lo tradujo, y él dijo que ese papiro hacía parte como de los anales, que eran como los escritos históricos donde recopilaban todos los sucesos del año, de Ujú. Ok. un faraón que se llamaba Tutmosis III. Esto lo Ok. detallaron como por la antigüedad del papiro, pero resulta que a lo largo de lo que dice nunca menciona el nombre del faraón que estaba en ese momento. Entonces, por este hecho también dicen como, ok, este papiro puede ser falso porque pues si era del antiguo Egipto, en casi todo ellos escribían el nombre del faraón que estuviera en ese momento. Ujú. Se cree que esto ocurrió más o menos hacia el año de 1480 antes de Cristo y fue visto por muchas personas, como les dije. Qué loco. ¿Y hay Este, dibujos en el papiro? sí, les voy a comentar algo. Hay dos traducciones del papiro. Una la hizo el señor este que les dije, príncipe Boris de Rashewils, y hay otro que la hizo un antropólogo de nombre Cedric Leonard, perdón. Ujú.
Entonces está el texto. Solamente les voy a leer uno, porque el otro pues ya lo pusimos en la página. Ok. Dice, en la 6ª hora del día del tercer mes de invierno del año 22, los escribas de la Casa de la Vida observaron que desde el cielo venía un extraño disco de fuego. No tenía cabeza. El aliento de su boca emitía un olor fétido. Su cuerpo tenía una vara de largo y una de ancho. No emitía voz alguna. Vino hacia la casa de su majestad. Su corazón se confundió al verlo, y cayeron sobre su vientre. Acudieron al rey para informarle. Su majestad ordenó que se consultaran los rollos situados en la Casa de la Vida. Su majestad meditó sobre todos estos acontecimientos que se estaban sucediendo. Después de varios días llegaron a ser más numerosos en el cielo que nunca. Brillaban en el cielo con más fuerza que el propio sol, extendiéndose hasta los límites de los 4 soportes del cielo. Poderosa era la posición de los discos de fuego. El ejército... Wow. Esperen, Aún hay más. aún hay más. El ejército del rey miraba, con su majestad en medio de ellos. Fue después de la comida de la noche cuando los discos se elevaron aún más en el cielo hacia el sur. Peces y aves cayeron entonces del cielo, una maravilla nunca antes vivida desde la fundación del país. Y su majestad hizo que se quemara incienso para apaciguar el corazón de Amon-Ra, dios de las 2 tierras, y ordenó que el acontecimiento quedara registrado para su majestad en los anales de la Casa de la Vida para que fuese recordado para siempre. Fin. Ahora sí ya, wow, no, qué loco. Ojalá fuera real. Sí, O entonces, sea, ¿cómo hizo el man? ¿Vio ese papiro y copió todo eso rápido, le sacó una foto y o cómo hizo? pues yo, la verdad no dice la historia de cómo lo copió, pero yo creo que básicamente tuvo que haberle tomado una foto o algo parecido. Ujú. Sí, porque no creo que se lo fueran a prestar como, oiga, vecino, voy a ir a tomarle una fotocopia, ya vuelvo. Sí, como me lo presta un Sí. momentico. Y Mm. pues esto también genera mucha controversia porque al día de hoy desafortunadamente no se conoce la ubicación del papiro original, entonces por eso no lo han podido pues estudiar, como a ver si en realidad era original o era falso. Por todo ello, pues lo que... Esperen. Espera, Pasó un camión. ¿Qué fue eso? Jen, ¿estás bien? Un avión, es que acá pasan un chingo de aviones. la Parece que se hubiera brujería. inundado la Pasan casa o algo aviones, así, que pasan pasó un motos, pasan tsunami. personas, pasa el camión de la basura, luego pasa el de la vaca. Ay, Dios mío. Bueno, entonces todo lo que pues dice el papiro obviamente se pone en tela de juicio por todo lo que les comenté y además dicen que pues la transcripción de lo que allí estaba escrito pues obviamente es una traducción moderna porque pues es de 1930. Yo igual creo que pues, o sea, no por eso deja de ser extraño todo lo que dice allí de que vieron círculos en el fuego, círculos de fuego en el cielo, perdón. O sea, en la oscuridad de la noche. Además decía que no era uno, eran muchos. Eran varios, sí. Y entonces lo que mucha gente también dice como, ok, o sea, hay personas que dicen que es original, otros que dicen falso, pero ¿cómo van a explicar que los antiguos egipcios se fueran a inventar eso si era una civilización que era demasiado, o sea, exageradamente muy avanzada en lo que era astronomía? Ajá, O sea, ellos obviamente sabían todas las constelaciones, las estrellas, todo, pues no iban a decir como, ay, no, es que salió una bolita ahí volando. claro. Ellos sabían de qué hablaban. Ujú. Loquísimo. Y pues a mí me parece muy curioso también porque, o sea, voy a lo que había dicho al inicio de que uno realmente como que no puede decir, oiga, si, no sé, todo esto es real o todo esto es falso. Pues como sin haber hecho un estudio o una investigación con pruebas de que uno diga si esto era falso o esto era verdadero. Y lo digo es porque les voy a poner un ejemplo. Resulta que hace mucho tiempo, en el siglo V antes de Cristo, había un filósofo que también era historiador y era griego y se llamaba Heródoto. Ujú.
Y este señor visitó Egipto y él escribió una obra que se llamaba Historia. Y se supone que allí él escribió todo lo que vio cuando fue a Egipto. Entonces él dijo que él había visto como unas naves enormes de carga que navegaban por el río Nilo. Les voy a, ¿cómo se dice? Les voy a leer lo que dice el señor. Ok. Respecto a las naves. Dice, cortan tablas de 2 codos de largo y las disponen como ladrillos. Insertan las tablas en espigas fuertes y largas. Cuando han construido su barco de esta manera, tensan las vigas. Hay un timón que pasa a través de 2 agujeros en la quilla. El mástil es de acacia y las velas de papiro. Y entonces como que durante muchísimo tiempo, o sea, 2500 años, 2500 es demasiado. Todo el mundo dijo como, no, todo lo que este señor escribió era pura mentira, o sea, viejo fumado que le dio. Ajá. Y nunca nadie le creyó. Y resulta que hasta 2013, adivinen qué pasó. ¿Qué pasó? Pues resulta que en 2013 encontraron unos barcos egipcios. Y eran de chan, esa chan, exacta ¿Y eran descripción. igualitos? Sí, o sea, en esa época encontraron el barco y le pusieron de nombre Barco 17, porque dijeron como, ok, ¿esto qué es? Es algo muy extraño. Pero resulta que luego Damian Robinson, que era director del Centro de Arqueología Marítima de la Universidad de Oxford, o sea, no era cualquier pelagato, cualquier pintado en la pared, pues obviamente ató cabos y dijo como, pues resulta que lo que Heródoto escribió era real y es Era esto. cierto. Ajá. ¿Todos se acuerdan del viejo que tratamos de loco toda la historia? No estaba loco. Sí, fue algo así. Wow. Porque dijo como, sí, efectivamente estas naves existieron y se llaman Baris, B-A-R-I-S. Y dijo, efectivamente eran barcos muy grandes, de 28 metros de largo, y dicen que ese que encontraron es de aproximadamente 664 y 332 antes de Cristo. O sea, coincide con el siglo V en donde Heródoto escribió eso. Vea pues, qué Y chimba. entonces dicen que obviamente también esto es muy interesante porque este tipo de construcción nunca se había visto jamás en la historia porque es realmente inconfundible. O sea, no hay en ninguna civilización ni siquiera en lo que se hace ahora donde construyan cosas así. Entonces, como el señor lo describió en su libro, efectivamente esto estaba construido tal cual. Qué interesante. O sea, Qué triste uno pasar la historia como un viejo mentiroso y fumado. Así se muere todo el mundo que hace cosas increíbles, cuando los creen locos y Como viejos como a mentirosos y Copérnico, sí, fumados. o a Bueno, sí Galileo, es toda cierto. esa gente que Era muy ven común que que son mucho pasara. más avanzados que los demás para su época, siempre terminan como Ajá. locos y siempre terminan estigmatizados. Pero sí, muy sí, triste. Bueno, no mentiras, no. Pero pues no, igual yo estaría como, jaja, se los dije. en su cara, putos. Chan. Entonces, por eso digo, ok, o sea, puede que el papiro realmente sea muy antiguo y puede que no lo haya escrito un faraón, pero pues puede ser completamente real todo lo que vieron. O sea que desde hace como 5000, 6000 años atrás más o menos, se sabe que había ovnis en el aire. Que si quieren saber más de ovnis, escuchen nuestro podcast anterior. El episodio anterior, el episodio número 4. Wow, ya llevamos 5 podcasts, ya casi Wow. llegamos a 10. ¿Se imaginaron que íbamos a llegar tan lejos? Yo sí, pero me voy a... Es un mes de Sí, podcast. es cierto. Me voy a emocionar cuando lleguemos a 10. Ok, en los 10 haremos un especial. Listo. Y después, cuando lleguemos a los 100. Ok, pero de 10 a 100 hay como De trecho. 10 en 10. Todo no me va a volver a emocionar hasta que volvamos A a 1000. los 1000. De 10 en 10 para no perder la magia. Sí, algo así puede ser. Bueno, yo quiero decir una cosa y es que realmente yo con todo esto concluyo que está muy mal juzgar como cosas sin uno como que tener el conocimiento. O sea, hay muchas cosas que son reales y uno simplemente como que no quiere creerlas hasta, o sea, el típico, ay, demuéstremelo. Pues Sí, el no, o típico sea, hay cosas aferrado. que, sí, hay cosas que no necesitas demostrar porque son reales y ya, punto. Ajá, y hay mucha gente que está aferrada como a
a que todo tiene que ser científicamente comprobado y incluso las cosas que supuestamente están comprobadas por la ciencia, muchas cosas han cambiado durante el tiempo y han cambiado de significado radicalmente. Pero Ajá. sí, hay mucha gente que no le gusta tener la mente abierta porque dicen que se les riega el cerebro por ahí, pero no sé, creo que hay que tener una mente abierta a todo lo que todo el mundo diga, porque uno, no sé, cada quien vive su propia realidad y pues vean eso que pasó con este man, con este, ¿cómo se llamaba? Heródoto. 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 Ajá. Bueno, y definitivamente para mí Egipto siempre será una de esas civilizaciones llenas de misterio. Desde la construcción de las pirámides hasta su cultura, su religión, etcétera, es bastante Ujú. enigmático. Hasta cuando Sí. Como Tom Cruise revive a... Ah, no, eso es la momia. No. Bueno, pero ahí está que se ha alimentado un montón de mitos y de leyendas que aún se mantienen hoy. Ujú. Es que es muy chévere, tiene unas historias muy bacanas. Como Para que mí es uno toda... de los, Además, si uno lo ve, ¿Cómo? si uno lo ve los estudios, bueno, casi que los descubrimientos más importantes de Egipto se hicieron como en los años 60, 70 y eso es medianamente reciente Sí, eso no se hace para una mucho. civilización de hace tanto tiempo. Sí, es cierto. Ha llevado bastante trabajo lograr descifrar un montón de cosas de Egipto y todavía faltan millones. Quién sabe. Sería muy chévere encontrar, sería muy chévere que siguieran cavando y encontraran un túnel directo al inframundo debajo de una pirámide. ¡Ja! uy, sería muy chévere. Además que esa civilización yo creo que es una de las más, como enigmáticas, importantes, interesantes y absolutamente todo de la vida. Si yo pudiera viajar en el tiempo, en el viento, si pudiera viajar en el viento sería una cometa. Si pudiera viajar en el tiempo me gustaría mucho ir a la época de Egipto. Puedes jugar Age of Empires. Pues sí, pero, o sea, no es lo mismo. Bueno, pero pues sí, Sí, sería lo Es lo mejor. más es lo cercano que más hay. Además que en cercano. esa época, pues yo creo que esa gente vivía en un paraíso, o sea, el cielo despejado y todo, podían ver un chingo de cosas que ocurrían allá arriba en todas partes. Y uno, por ejemplo, el día de hoy no puede hacer eso porque ya hay tanta contaminación lumínica que es imposible. Ver hasta las estrellas, sí es cierto. Ujú. Ver hasta las pléyades. Ok, muy chévere. ¿Despedimos o qué? Sí, Cierre, cierre. ha llegado el tiempo, es hora de partir. Pero antes de irnos, algo te quiero decir. Síganos en nuestras redes, no lo olviden, @ no apagues la luz, en todos, en Instagram y en Facebook, donde encontrarán más información acerca de los podcasts, información extendida acerca de lo que hablamos Ujú. aquí, En Instagram casi no, imágenes. más que todo en Facebook. Así es. Ujú. Cada día aprendo de ustedes. Me han hecho un mejor Eh, presidente y un mejor hombre. Barack Obama. Es que estoy Ok, viendo acá cómo despedir discursos y me encontraron esos. Perdón. Recuerden escuchar el podcast mientras ven las imágenes en Facebook para que estén a la par. Ajá, o si están en su taxi, pongan ahí Spotify. what the Sí, fuck? los taxistas escuchan mucha radio, o sea, o si están, o si van manejando un camión de aquí de Bogotá a Villavicencio, o si están en un trancón por la 80, o si están en el baño. Somos la perfecta compañía para cualquier momento del día, Sí. básicamente. Bueno, gracias. Estuvo No muy más. chévere. Vayan y vean La Momia, vean Dioses de Egipto. Ok, acompañándonos en el siguiente episodio. Nos vemos pronto. Bye. Adiós, Jen. Adiós Gus, adiós Jean, un placer compartir una vez más con ustedes y con todos nuestros oyentes.